¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen nacer con suerte y otras pasan la vida luchando contra su propio destino? Yo también me hice esa pregunta cuando todo se derrumbó. Perdí empresas, vi cohetes explotar, casi quemé mis últimos ahorros. PayPal fue un comienzo duro. Tesla casi cerró. SpaceX tuvo fallas públicas que me dejaron sin suelo. Casi lo pierdo todo más de una vez. Y fue justamente ahí donde aprendí qué funciona cuando el reloj avisa que es hora de elegir. Proteger lo que tienes o crear lo que viene después. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has tenido la sensación de estar cerca de tu destino, pero algo te lo impedía? Sé el peso de esa sensación. Lo que vale la pena escuchar no es teoría vacía. Es práctica, es sangre, horas sin dormir y decisiones difíciles. Probé ideas en la práctica. Erré. Corregí. Volví a intentar. Por eso hablo con calma, intensidad y convicción. La edad no es sentencia, es ventaja. Séneca escribió sobre el uso del tiempo. Nietzsche habló sobre el más allá de uno mismo. Aristóteles quiso entender la virtud como hábito. Einstein nos recordó que la creatividad viene de la curiosidad continua. Steve Jobs me mostró que el propósito moldea el producto. Jung mostró la necesidad de enfrentar el propio inconsciente. Esas voces antiguas y modernas convergen en un mismo mensaje. La dirección es más importante que la velocidad. ¿Y si la diferencia entre quien prospera y quien no prospera estuviera en un solo hábito mental? Para mí, ese hábito fue rechazar el confort que anestesia. Hoy te invito a hacer algo simple ahora. Comenta desde dónde me estás escuchando. Me gusta ver hasta dónde llegan estas conversaciones. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que piensas sobre la prosperidad. No prometo atajos, prometo método. Prometo que tus 50, 60 o 70 años no son un fin, sino un inicio con ventaja. Porque lo que descubrí después de eso va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre riqueza. Esperando OK para continuar. Hubo una noche en que todo se desmoronó y, en el silencio después del ruido, surgió la pregunta que cambió mi rumbo. ¿Por qué estaba tan obsesionado en proteger lo que ya tenía, en lugar de crear lo que podría venir después? Fue una conversación corta en medio de la madrugada con un ingeniero de Tesla que me hizo repensar todo sobre el éxito. Él habló con honestidad cruda. Estamos construyendo algo que nadie pidió, por miedo a perder lo que ya existe. Eso dolió y aclaró al mismo tiempo. Recuerdo el peso en el pecho. Recuerdo la duda que no se iba. ¿Alguna vez tuviste ese momento en que te diste cuenta de que estabas luchando en la dirección equivocada? ¿Sentiste que tus elecciones eran más por miedo que por posibilidad? Yo lo sentí. Perdí empresas, vi cohetes explotar, casi quemé mis últimos ahorros, y fue justamente en el suelo donde aprendí a levantarme con un propósito renovado. Hubo un colapso personal, no solo financiero. Una noche en la que la pregunta ¿por qué? Resonó hasta dentro de los huesos. No se trataba de recuperar riqueza, se trataba de recuperar dirección. Nietzsche me recordaba que debemos convertirnos en quienes somos. Séneca me pedía el uso sabio del tiempo. Aristóteles me susurraba que el hábito define el carácter. Y entonces Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y fue ahí donde comprendí que todo empieza en la mente. Esas voces, antiguas y modernas, se alinearon con lo que sentía. La madurez trae claridad, disciplina y una ventaja que la juventud no tiene. Pero esa ventaja solo aparece cuando rechazamos el anestésico del confort. ¿Has notado cómo el confort adormece la mente? ¿Te has encontrado comparando tu camino con el de otro y perdiendo el coraje de intentar de nuevo? Yo vi eso en mí, vi eso en el equipo, vi eso en inversores. El origen de esta reflexión no fue un libro ni un discurso grandioso. Fue una conversación, una falla, una mirada al espejo que ya no aceptaba excusas. Me pregunté a mí mismo, ¿y si la verdadera crisis no es envejecer, sino perder el porqué? ¿Y si el mayor peligro no es el reloj, sino la búsqueda de seguridad que consume propósito? Tuve que aprender a transformar el fracaso en laboratorio. Cada error activaba circuitos creativos que ni siquiera sabía que existían. Cuando volví a crear, no fue por rebeldía contra la edad, fue por alineación con una misión. ¿Y si la diferencia entre quien prospera y quien se estanca estuviera en un solo hábito mental? Para mí, ese hábito fue tolerar la inquietud hasta que se transformara en dirección. Comparto esto no para presumir, sino para acercarte a la experiencia. Pregunto ahora, ¿dónde está tu inquietud? ¿Qué dejarías de lado si supieras que tu edad es una ventaja y no una sentencia? Ese origen, esa conversación en la oscuridad, me enseñó algo simple y profundo. El propósito reaviva la energía. ¿Y lo que sucedió después? Me hizo entender que la prosperidad no es lo que tienes, sino lo que llevas dentro. Hubo una noche, una de esas noches que quedan grabadas,
en la que estaba sentado en el suelo del garaje, cuentas esparcidas, el Tesla casi destruido y SpaceX con más fracasos públicos que éxitos. Sentí todo mi cuerpo temblar. No por frío, sino por miedo. Pensé que había llegado al final de mi mapa. Ya había perdido empresas antes, pero la magnitud de esa crisis era distinta. En silencio, vi lo que más temía. No eran solo los bancos o los inversionistas, era mi propia voluntad debilitándose. Tuve que enfrentar una pregunta brutal. ¿Estaba gastando energía para proteger un pasado en lugar de canalizarla para crear el futuro? Esa pregunta me obligó a cambiar mi forma de pensar. No fue una idea sabia nueva. Fue un cambio en el termostato interno. Me di cuenta de que combustible e intención van juntos. Séneca decía que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación encuentra la oportunidad, y comprendí que la prosperidad es energía sumada a la intención correcta. Esas palabras me dieron forma. No necesitaba nacer con suerte. Necesitaba dirigir mi energía con propósito. Recuerdo las noches sin dormir, contando deudas y casi perdiendo lo que todos creían que era mi identidad. Empresas, estatus, seguridad. Pero lo que casi lo derrumbó todo también reveló una falla más sutil. Estaba defendiendo un territorio interno llamado seguridad, y esa defensa me dejaba inmóvil. ¿Alguna vez lo has sentido? Quizás estés viviendo algo parecido ahora. Quizás sientas que el mundo te empuja a rendirte. Quizás tu prioridad se haya convertido en evitar la pérdida en lugar de buscar posibilidades. Es en ese punto donde la mayoría se rinde, y es justo ahí donde todo comienza. Me vi sin opciones financieras, con cohetes que explotaban ante miles de ojos y con consejos bien intencionados que sonaban como anestesia. Ahora es hora de proteger lo que ya tienen. Rechacé eso. No porque sea un optimista ciego, sino porque entendí que la energía, cuando se aplica con intención, crea oportunidades donde parecía no haber ninguna. Nietzsche me recordaba que debemos convertirnos en quienes somos. Aristóteles me recordaba que el hábito construye carácter. Einstein me recordaba que la imaginación vence la mera información. Steve Jobs mostró que el propósito moldea cada detalle. Jung me recordó que enfrentar el inconsciente libera inversión energética. Esas voces convergieron en una lección práctica que lo cambió todo. Cuando transformas el miedo en curiosidad dirigida, tu cerebro vuelve a crear. Cuando eliges un porqué mayor que tu miedo, tu energía cambia de dirección. El cambio no fue místico, fue operativo. Primer paso, elegí una intención clara, no salvar la empresa. Eso es reactivo. Elegí una misión que me hiciera levantar cada día. Segundo paso, medí mi energía, no mi saldo bancario. Pregunté, ¿qué me da claridad? ¿Qué me da ganas de construir aunque pierda todo? Tercer paso, experimenté con prototipos pequeños. En vez de planear durante meses, lancé pequeños proyectos que me obligaban a aprender rápido. Cada pequeño test reactivaba circuitos creativos que los años de conveniencia habían adormecido. Cuarto paso, eliminé comparaciones y distracciones. La comparación roba energía porque convierte tu camino en un reflejo ajeno. Las distracciones consumen intención. Limpié el ruido. Quinto paso, cultivé disciplina emocional. Cuando llegaba la ansiedad, la observaba como una señal y no como un juez. Todo esto puede parecer simple, y lo es, pero simple no es fácil. Y fue ese hábito mental, tolerar la inquietud hasta que se transformara en dirección, lo que marcó un antes y un después. Vi ese mismo principio funcionar en otras personas. Vi ingenieros en SpaceX que, tras meses de fracasos, recuperaron el coraje porque se enfocaron en pequeños experimentos. Vi fundadores mayores que reinventaron empresas dejando menos perfección y practicando más iteración. Vi amigos de más de 50 años descubrir carreras que nunca imaginaron, cuando cambiaron la búsqueda de seguridad por la búsqueda de significado. Esto no es teoría, es práctica replicable. Puedes empezar ahora. Primero, escribe una frase que responda ¿por qué me levanto de la cama? Y haz esa frase innegociable durante una semana. Segundo, haz un experimento de 7 días que pruebe algo. Un prototipo de 5 horas al día que te mueva hacia tu intención. Tercero, desconéctate por bloques cortos de redes sociales y compara menos, crea más. Cuarto, encuentra a una persona que exija responsabilidad y programa un check-in semanal. Estas acciones realocan energía, transforman miedo en tracción. Ellas traen de vuelta la plasticidad creativa que muchos creen perdida con la edad. Lo sentí en carne propia. Lloré de miedo y reí de alivio cuando vi el primer resultado después de cambiar la mentalidad. No era solo un proyecto que salió bien, era la convicción de que podía reubicar mi vida. Quizás pienses que es tarde. Quizás alguien te diga que el ritmo disminuye con los años. Yo digo, el ritmo cambia, la ventaja aparece. La madurez trae claridad, disciplina, visión y una mayor capacidad de sacrificar comodidad por significado. Pero hay un detalle que confirma todo este camino y del que casi nadie habla. Prosperidad no es solo alcanzar metas externas,
Es una relación con tu propia energía. Es saber dónde pones atención y por qué. Y hay un lado de la prosperidad que casi nadie entiende. Y es sobre eso que necesito alertarte. Esperando OK para continuar. Descubrí el otro lado de la prosperidad cuando el saldo dejó de ser solo un número y se convirtió en prueba de carácter. Después de PayPal, de Tesla con noches interminables y de SpaceX con cohetes que explotaban frente al mundo, aprendí que la abundancia tiene un costo. El precio no es solo financiero. Es ego, es distracción. Es la tentación de creer que todo se logró por mérito único, y no por redes de personas, por fracasos y por suerte combinada con trabajo. Aristóteles decía que el exceso destruye la virtud, y aprendí que lo mismo vale para el éxito. Séneca recordaba que la verdadera riqueza se mide por lo que renunciamos. Nietzsche pedía que nos convirtiéramos en quienes somos. Einstein me enseñó la humildad de la curiosidad. Steve Jobs mostró que el propósito es lente y filtro. Jung susurró sobre los peligros del inconsciente cuando ignoramos nuestra sombra. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? Te pregunto de nuevo, directo, ¿quieres riqueza o quieres significado? Estas preguntas me obligaron a mirar hacia adentro. Vi líderes perder sentido al coleccionar trofeos. Vi equipos rendirse cuando el ego comenzó a comandar las decisiones. Vi empresas dejar de innovar porque la comodidad se volvió objetivo. Prosperar, entendí, exige equilibrio mental, espiritual y emocional. No es un estado de cuenta bancaria, es una alineación interna. Práctica 1. Define tu frase de propósito y conviértela en regla. Práctica 2. Crea límites que preserven la atención. Práctica 3. Haz ayuno de vanidad. Retira la búsqueda de aprobación por un mes y verás el pensamiento aclarar. Práctica 4. Ten rituales de silencio para escuchar lo que está siendo consumido por ruido. Práctica 5. Usa la disciplina madura para elegir sacrificios que generen significado, no seguridad ilusoria. Viví esto en reuniones, en fallos públicos, en noches en las que no sabía si tendría dinero el mes siguiente. Y fue justamente ahí donde percibí algo paradójico. La abundancia amplía lo que ya eres. Si llegas rico en arrogancia, crecerá la arrogancia. Si llegas rico en propósito, tendrás más capacidad de servir. Eso cambia todo. Mi pregunta final es práctica. Si tuvieras la libertad financiera mañana, ¿qué harías hoy diferente? La respuesta revela dónde está tu corazón, y hay aún una consecuencia que pocos consideran. Ego y seguridad apagan la creatividad. Seguridad sin propósito se vuelve anestésico. La madurez necesita desafío, no comodidad continua. Y cuando alineas intención con acción, cuando equilibras mente, espíritu y emoción, la prosperidad deja de ser trampa y se convierte en medio. Escribí prototipos, construí cohetes, reinicié empresas y siempre volví a esa misma pregunta porque la respuesta cambia el destino. Pero lo que descubrí después de eso cambió todo, porque la verdadera prueba de la abundancia es lo que haces cuando finalmente la tienes. Esperando. OK para continuar. Hubo un punto en que me di cuenta de que el discurso sin práctica es lujo. Por eso te hago un desafío práctico ahora. En los próximos días, observa lo que piensas sobre prosperidad. Cada pensamiento es una inversión. La pregunta es, ¿estás invirtiendo en miedo o en abundancia? Repite esto como experimento. Anota 5 pensamientos por día. Ve hacia dónde fluye tu energía. Hice algo parecido cuando Tesla casi cerró y SpaceX explotaba públicamente. No fue filosofía vacía. Fue entrenamiento mental. Séneca me enseñó la vigilancia del tiempo. Nietzsche me empujó más allá de mí mismo. Aristóteles me recordó que el hábito se vuelve carácter. Einstein insistió en la curiosidad. Steve Jobs mostró la fuerza del propósito. Jung mostró las sombras que sabotean. Cada uno de estos pensamientos se volvió método cuando los probé bajo presión. Imagina que cada pensamiento es una semilla. ¿Cultivas un jardín de miedo o de posibilidades? Este cambio de metáfora cambia el comportamiento. Y el impacto es real. Cuando sustituyó pensamientos de escasez por preguntas generativas, comenzaron a aparecer prototipos, conversaciones y pequeñas victorias que no podría anticipar. Cuando dejé de esperar suerte, empecé a construir condiciones para ella. ¿Y si decidieras hoy cambiar la forma en que piensas sobre lo posible? ¿Y si dejaras de esperar suerte y empezaras a actuar con propósito? Estas preguntas son simples y peligrosamente transformadoras. Porque la verdadera diferencia entre quien continúa y quien se reinventa está en una práctica diaria. Mirar el propio mapa mental y rediseñar rutas. Quiero que sientas esto como yo lo sentí. Al principio parecía trabajo duro. Luego se convirtió en placer. No necesitas velocidad. Necesitas claridad. Necesitas disciplina. Necesitas un porqué que no sea fácilmente saciado. Da 3 pasos ahora. 1. Escribe una frase que responda:
¿Por qué me levanto de la cama? Y repítela durante una semana. 2. Elige un experimento de 7 días que demuestre algo pequeño, medible. 3. Llama menos, crea más. Desconéctate de redes por bloques y protege tu atención. Usé esta fórmula en prototipos en SpaceX, en noches sin dormir en PayPal, en decisiones que casi lo cuestan todo. Funcionó porque transforma pensamiento en acción. Y el efecto es acumulativo. Pequeños cambios mentales suman un nuevo destino. Si esto te tocó, suscríbete ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. No prometo atajos, prometo práctica. Prometo que la madurez es un motor, no un ancla. Y si aún dudas, pregúntate a ti mismo, ¿qué pensamiento he repetido que me mantiene pequeño? Empieza a interrumpirlo hoy. Haz del porqué tu brújula. Reacciona ante el confort que anestesia. Invita al desconcierto que educa. Lo que viene después de esta elección puede parecer imposible ahora. Pero el siguiente paso siempre es más claro cuando tu mente está orientada por un porqué. Pero lo que pasó después de eso cambió el juego. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión. Y el universo responde a quien decide, esperando OK para continuar. Existen mentiras silenciosas que nos susurran rutina hasta que se convierte en destino. No llegan como un trueno, vienen como un vaporizador, comparación, distracción y la búsqueda de confort. Estos tres disuelven poros de energía hasta que despiertas y te das cuenta de que tu ambición fue cambiada por una cuenta que pagar. ¿Lo has sentido? Despiertas con una lista que no es tuya. Es un inventario de expectativas ajenas y pasas el día apagando incendios que nunca fueron tuyos. Esa es la señal de que el anestésico funcionó. La comparación es un ladrón sutil. Cuando mides tu valor por métricas de otros, tu brújula gira sin rumbo. La distracción es un ladrón ruidoso. Ocupa tu atención con ruido. Y la atención es la moneda que compra futuro. El confort es el más traicionero. Promete seguridad, pero entrega parálisis. La única cura para los tres es intención fuerte y ejercicio deliberado. La buena noticia es que, a diferencia del cuerpo, la mente no envejece en la misma línea. La plasticidad que sostiene la creatividad puede reactivarse, y la madurez es, paradójicamente, el mejor sustrato para ello. ¿Por qué? Porque envejecer trae algo que la prisa de la juventud no tiene: perspectiva histórica, paciencia estratégica, capacidad de tolerar fricción sin pánico, y una red de recursos humanos y conceptuales acumulada a lo largo de décadas. Si reubicas esas ventajas para la creación, la edad se convierte en trampolín, no en obstáculo. Piensa en lo que construí después de las primeras fallas públicas. No fue un impulso juvenil, fue disciplina aplicada a una visión. SpaceX, Neuralink, Starship. Estos nombres no son solo proyectos de tecnología, son metáforas de reinvención. No comencé todo esto porque necesitaba probar algo a los demás. Comencé porque decidí transformar inquietud en experimento. A cada nuevo desafío, mi cerebro volvió a reorganizarse. Hipótesis probadas, fallas observadas, iteración aplicada. Esto es neuroplasticidad operacional. La reinvención no es un salto irracional, es un proceso con pasos que cualquier persona madura puede aplicar hoy. Aquí está cómo transformar la ventaja de la edad en motor de creación. 1. Redefine tu porqué con radicalidad. No un eslogan bonito, una regla práctica. Si tu razón para actuar no te hace levantarte de la cama en días difíciles, es débil. Escribe la frase, dilo en voz alta, úsalo como filtro para decisiones. 2. Crea restricciones que forcen la creatividad. Los límites provocan invención. En lugar de tener horas libres infinitas, crea bloques de tiempo con metas claras. En lugar de recursos ilimitados, crea un prototipo con el 20% de lo que crees necesario. La presión, bien aplicada, produce enfoque. 3. Realiza microexperimentos que comienzan y terminan rápido. Prueba hipótesis en 7 días, no en 7 meses. Aprende más de un error deliberado que de un año de planificación cómoda. Cada experimento restablece la confianza y proporciona datos reales. 4. Protege tu atención como si fuera capital financiero. Usa periodos sin redes sociales ni correo electrónico. Define ventanas para trabajo profundo. Tu energía creativa nace de la atención acumulada, no de estímulos aleatorios. 5. Busca escasez productiva. Cuando limitas recursos, tiempo, dinero, ego, creas incentivos para soluciones elegantes. La escasez bien manejada es el fertilizante de la innovación. 6. Cultiva disciplina emocional. La madurez significa sentir miedo y seguir adelante igual. Observa la ansiedad como un indicador, no como un juez. Entrena la curiosidad. ¿Qué puedo aprender aquí en lugar de qué he perdido? 7. Ten un compañero de responsabilidad. 2 personas comprometidas se mueven más rápido que una sola.
Comparte objetivos, define puntos de control y haz ajustes con brutal honestidad. 8. Aprende algo nuevo cada trimestre. Puede ser mecánica, código, escritura, pintura. El aprendizaje activa redes neuronales y crea cruces de ideas que antes eran invisibles. 9. Exponte a públicos pequeños y reales. El feedback público, aunque sea a pequeña escala, acelera la iteración y reduce el miedo al juicio eventual. 10. Reduce el ruido del ego. La abundancia amplificará lo que eres. Si vienes guiado por inseguridad, el éxito te expandirá en ese sentido. Si vienes guiado por propósito, amplificará tu contribución. Haz ayuno de vanidad cuando puedas. Estas prácticas no prometen velocidad, prometen dirección. Y la dirección es lo único que importa cuando el tiempo ya no es una obsesión, sino un recurso afinado. La vida después de los 50 no es una línea de llegada, es una nueva pista. Con menos necesidad de probar, más necesidad de crear. Quizás pienses, esto es para quienes tienen recursos. No, fíjate, muchos de mis pasos comenzaron cuando casi estaba en bancarrota. El factor decisivo no fue la cuenta bancaria. Fue la claridad sobre el próximo experimento y el coraje de sacrificar comodidad inmediata por una ganancia de significado. La madurez te da exactamente eso, habilidad para elegir sacrificios que importan. Y hay un último punto que quiero que internalices ahora. La verdadera ventaja de la edad es que puedes elegir tu tipo de esfuerzo. El esfuerzo reactivo desgasta, el esfuerzo intencional renueva. Al transformar el miedo en curiosidad dirigida, creas un ambiente interno donde el cerebro quiere aprender. Y cuando el cerebro aprende, crea. Y cuando crea, renaces. No es tarde, no estás atrasado. Llegas con un bagaje que los apresurados no tienen. Historia, discernimiento y disciplina. Usa eso para construir tu próxima versión. Comienza pequeño, una frase de ¿por qué? Un experimento de 7 días, un bloque de enfoque por la mañana. Luego observa cómo responde tu energía. Y el cambio suceder en la práctica, noche tras noche, cohete tras cohete, prototipo tras prototipo, y equipos mayores volverse más inventivos precisamente porque dejaron de competir por velocidad y comenzaron a competir por claridad. Esa es la promesa. Madurez como motor de creación. Si quieres, haz esto ahora. Escribe en voz alta tu primera frase de por qué. Pruébala durante 7 días. Haz de la inquietud tu guía y no tu castigo. Lo que viene después no es un milagro. Es un hábito compuesto de pequeñas decisiones bien tomadas. No estás terminando un capítulo de la vida. Estás abriendo uno nuevo. No estás atrasado. Solo estás llegando. Esperando. Ok, para continuar. El próximo paso, y aquí es donde muchos tropiezan a pesar de las buenas intenciones, es transformar estos principios en ritual diario. No es novedad, es disciplina aplicada. Comienza la mañana con una regla innegociable. Repite tu frase de por qué en voz alta antes de tocar el teléfono. Trabaja en bloques concentrados de 2 horas con objetivo claro y termina el día sabiendo que prototipaste algo, aunque sea pequeño. Yo mismo comencé con borradores a las 3 de la mañana y reuniones que duraban horas porque necesitaba validar hipótesis rápido. SpaceX nació de prototipos repetidos. Neuralink renació tras largos ciclos de prueba y error. Starship solo avanzó porque aceptamos fallar en público y aprender en privado. Estas experiencias no son heroísmo, son método. Lleva a tu vida práctica 5 rituales que cualquier persona madura puede sostener. Un porqué repetido, un bloque de enfoque por la mañana, un experimento de 7 días con una hipótesis clara, puntos de control semanales con un compañero de responsabilidad y un ayuno de vanidad por 30 días para reducir el ruido del ego. Combina esto con lectura estratégica. Séneca para el uso del tiempo, Nietzsche para el impulso creativo, Aristóteles para el cultivo del hábito, Jung para enfrentar la sombra, y tendrás una rutina que preserva energía y la dirige. No subestimes el poder de limitaciones bien colocadas. Trabaja con el 20% de los recursos que imaginas necesitar para forzar soluciones elegantes. Limita redes sociales a ventanas cortas y protege el trabajo profundo como si fuera capital financiero. Cuando llegue la ansiedad, transforma la pregunta ¿qué pierdo? En ¿qué aprendo? Y la curiosidad se convierte en combustible. Veo esto repetido en líderes que volvieron a comenzar después de los 50, no porque se volvieran más rápidos, sino porque se volvieron más claros y disciplinados. La madurez te da libertad para elegir el tipo de esfuerzo. Esfuerzo reactivo desgasta, esfuerzo intencional renueva. Y hay una ventaja práctica que rara vez se nota. Escala de experiencia. 10 años de intentos valen por decenas de cursos. Usa eso para hacer apuestas informadas y prototipar con coraje reducido, porque el costo emocional de otro intento será menor que en la juventud insegura. Si aceptas esta disciplina, la creatividad volverá a florecer porque el cerebro encuentra sentido en cada prueba.
Ahora, una invitación directa. Elige hoy tu frase de por qué. Haz el experimento de 7 días y programa un check-in semanal con alguien que te confronte con brutal honestidad. Haz esto y dime qué cambió. Sorprendentemente, la mayor resistencia que enfrentarás no será externa, será el hábito de buscar comodidad. Rechaza ese anestésico con pequeños actos deliberados y verás tu energía migrar hacia la creación. Yo ya perdí mucho. Y aprendí que la verdadera riqueza es poder elegir por qué te despiertas. Pero lo que descubrí después de eso transformó no solo empresas, sino mi propia forma de existir. Si esto te tocó, suscríbete ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de dentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión, y el universo responde a quien